Ok. Buenos días, hermanas. Espero que todas estén bien. Yo estoy muy feliz de estar con ustedes hoy. No sé, como que me llena de felicidad poder saber que nos estamos reuniendo, por lo menos por esta vía. Yo creo que después de la reunión sacramental de hoy, tengo como que, bueno, yo siento que tengo como, no sé, me siento renovada. Me sentí muy feliz de poder participar, aunque sea de una forma virtual, de la reunión sacramental y también de estar con ustedes hoy. Gracias por, gracias por ser parte de la clase. Hoy tenemos el tema de con esto los probaremos. Teníamos como maestra a Idelices, pero ya estoy teniendo algunos problemas, entonces yo voy a ir comenzando con la clase y si ella entra, entonces va a continuar. Entonces va a ser una clase compartida hoy. Vamos a iniciar nuestra lección de hoy con una oración que se la vamos a pedir a Diana Silvestre y luego entonces iniciaremos con la reunión, con la lección. Ok. Amoroso Padre Celestial, te damos las gracias inmensamente por todo el amor y la compasión que tú sientes por cada uno de nosotros. Gracias por la vía que tenemos en este momento de poder compartir tu evangelio. Que siempre le podamos hacer un buen uso y que tú siempre puedas bendecir a nuestros familiares, amigos, líderes. Que pronto pueda pasar esta situación ya para podernos reunir como siempre. Te amamos y estamos inmensamente agradecidos de las bendiciones que tú nos das cada día. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Diana. Ok, denme un segundito que Delicia me está informando algunas cosas. Amén. Ok, ahora sí. Bueno, hermanas, esta lección, yo como siempre, cada vez que me toca dar una lección, yo quiero poner la lección entera, porque el discurso entero más bien, porque siempre como que tienen tantos puntos importantes que debemos tocar, pero no nos da el tiempo de ponerlo todo. Pero este discurso en especial me gustó mucho del elder David Arbetner, de la conferencia anterior. Y bueno, vamos a ver un poquito acerca de qué trataba este discurso. Bueno, me imagino que muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de estudiarlo y también tal vez lo recuerdan de la conferencia general. Él hablaba acerca de las pruebas y cómo enfrentarlas. Entonces, él comienza su discurso con esta cita. Me gustaría saber si a alguno de ustedes le gustaría leer. Yo lo hago entonces. Sí, por favor. Dice, la importancia de las pruebas. Aquí, aquel que fue el autor del plan de salvación describió el propósito mismo de nuestra aprobación terrenal. Al utilizar las palabras probar, examinar y escudriñar en las escrituras antiguas y modernas. Y con esto los probaremos para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. Okay. Muchas gracias, Raiza. Entonces, él hablaba acerca de las pruebas, ¿verdad? De cómo es una de las cosas principales que se ha establecido como parte del plan de nuestro Padre Celestial. Y es que venimos a esta tierra a ser probados, ¿verdad? Entonces, él dividió su discurso en dos partes. La primera parte es el ser probados y la preparación, y la segunda es cómo enfrentar estas pruebas. Entonces vamos a enfocarnos primero en esta parte de ser probados y la preparación.
Y me gustaría preguntarles en si alguna vez ustedes han tenido alguna prueba, la cual una preparación que tuvieron antes, de alguna cosa que tuvieron que prepararse, les ayudó a enfrentar esa prueba. Una prueba que han tenido en la vida y alguna preparación anterior les ayudó a enfrentar esta prueba. Por favor, no se maten para participar. Tome una la palabra. Bueno, yo no sé si fue que me preparé, porque recuerdo cuando pertenecía a la venta, que quedé embarazada de Aileen. Tuvimos una actividad, no sé si Raiza recuerda, cuando yo era presidenta, creo, y tuvimos una actividad donde las hermanas externaban sus pruebas y cómo la habían superado, y yo dije como, yo no sé qué decir porque yo no he tenido pruebas, y fue como, tú no has tenido pruebas, y a partir de que quedé embarazada de Aileen empezaron mis pruebas, porque en el embarazo me tuvieron que internar porque la niña iba a nacer prematura. A las 30 semanas me empezaron a dar contracciones. Entonces eso me preparó para lo que venía, que era más fuerte aún. Y era que Aileen, al momento de nacer, yo tenía una infección muy, muy severa, siempre hacía infecciones con los embarazos. Y la infección se pasó al líquido. Y la niña tuvieron que dejarla 8 días ingresada. Ella, gracias al Señor, no tuvo nada, pero la tuvieron en observación 8 días. Entonces yo con una niña pequeña, Leana tenía 4 años, más la situación de que tenía que ir todos los días a amamantarla y cada día pasármela en el hospital y luego volver a mi casa sin mi bebé, era bastante traumático para mí, era una situación muy difícil. Pero no obstante a eso, yo la enfrenté como con esa valentía. O sea, yo cogía, me cambiaba y cogía para mi clínica todos los días y muy maquillada, toda así como me ven. Y las mujeres decían, pero ella viene como muy linda y derechita, con esa cesárea, y le da su seno a su muchacha y se pasa la tarde todo el día ahí esperando que le den la oportunidad de volver a ver a la niña. Y ya casi en la noche me volvía para mi casa. Pero cuando yo llegaba a mi casa, ahí era lo duro, porque yo quería tener a mis hijas conmigo. Pero todos los días yo me levantaba con esa fortaleza a ver a mi muchacha hasta que pasaron los 8 días. Y el proceso del embarazo me ayudó a mí a enfrentar la situación que iba a venir. Y ya con Axel no le puedo seguir contando porque también fue difícil. Pero el Señor fortalece a uno y prepara a uno para enfrentar las pruebas. Así es, gracias Ingrid. Yo iba a dar un ejemplo mío de un examen y yo creo que no se compara para nada de tu ejemplo. Y me llama tanto la atención cómo tú enfrentaste esa situación, o sea, cómo la forma en la que tú vivías te ayudó a enfrentar eso. Y yo creo que tal vez el tener una mente positiva te preparó, porque cuando en la actividad tú dices, no, yo no he pasado por ninguna prueba, yo creo que era una forma en la que tú misma te estabas preparando para enfrentar las cosas. Y mira cómo tú te ponías bonita, salías, que por cierto, tú siempre estás muy bonita, estás preciosa hoy, por cierto. Y ibas a la clínica en una situación, yo creo que me hubiera pasado a mí, yo hubiera llegado de barata, yo hubiera estado, pero el que tú tuvieras esa fortaleza te preparó, esa positividad para poder enfrentar esa situación. Gracias, Ingrid. ¿Alguien más quiere compartir un ejemplo, una experiencia? Bueno, yo no quería compartir porque es que yo no sé si lo he superado todavía. Cuando Abel y yo nos íbamos a casar, nosotros desde el año pasado estábamos preparando todo, mi vestido, duramos mucho tiempo buscando casa, en fin, fue un poquito frustrante. Entonces, cuando llegue el momento, viene la pandemia y como teníamos meses organizando todo, entonces de repente la pandemia viene y nos arruina. O sea, lo que teníamos 6 meses preparando en un día, habla el presidente y se cayó todo. Y fue frustrante, pero gracias a Dios teníamos el evangelio
Y como esa prueba, por nuestro testimonio, nuestros amigos, realmente todo fue bien, pero nos estábamos preparando para sellarnos. Nada pasó cuando nosotros queríamos, nada pasó para cuando nosotros nos preparamos, pero luego como que todo fue mermando y como esa preparación en nosotros poder cumplir en el Evangelio, el ser fieles al Señor, pudo mermar y yo digo que pudo haber sido peor y todo después mejoró. Así es, Diana. Realmente, yo creo que yo no sé qué hubiera hecho, honestamente, si me hubiera pasado eso después de tanta preparación. Pero yo creo que sí, que el Señor está siempre, de alguna forma, nos prepara para enfrentar las situaciones, aunque nosotros no nos demos cuenta. Es como que yo diría que si no fuera así, nosotros no pudiéramos enfrentar ninguna prueba, si no hubiéramos tenido que sea algo en nuestra vida que nos ayude a poder enfrentarlo, o sea, alguna cosa que hayamos vivido, alguna cosa que hayamos aprendido, que nos permita enfrentar esa prueba. Y realmente eso es principalmente el propósito de este plan, de que nosotros podamos enfrentar desafíos que nos ayuden a mejorar, que nos ayuden a ser como nuestro Padre Celestial es. Esa es la única forma en la que nosotros podemos lograrlo. Y ahora tenemos a nuestra flamante maestra de Elises, que ya pudo entrar a clase. Elisa, adelante. Enciende el micrófono. Ahora sí. Ahora sí. Hola, hola. Ya hay testimonios sobre las pruebas y definitivamente fue especial estudiar esta clase. Yo no quería dejar de compartirla porque fue muy importante para mí y por el tiempo que estamos pasando. Entonces, ahora, por favor, dame la diapositiva. Sí, dame un segundito que, no sé, mi computadora hoy está, que no quiere hacer nada, eso es súper lento, dame un segundito. Ok, ya casi. O déjame ver si yo puedo compartir. Bueno, tú me puedes poner como anfitrión. Sí. Ok, mira a ver si ahí te permite. Ya te di la opción de compartir la pantalla, ahora te voy a poner como anfitrión. Entonces, ya lo hago aquí. ¿Me dice si se ve? Sí, sí se ve. Sí, se ve bien. Ok. Este discurso, con esto lo probaremos por el elder David Abednar. Él empieza comparando o hablando de la importancia de las pruebas. Él empieza comparando las pruebas terrenales y las pruebas seculares, comparando. Entonces me gustaría que alguien me ayude, por favor, a leer eso. Yo otra vez. Dios mío. Eso ya lo leyeron porque yo no estaba aquí. No, pero que yo leí No, ahorita. Se quitó la primera, ok. Ahora sí, espérate, que tú sabes que yo soy de campo. La importancia de las pruebas. Alguien, por favor. Raiza, tú misma léela. Esa parte yo creo que la leímos. Ah, sí. Bueno. No, esa no, esa parte no. esa parte no. Dice, durante más de 2 décadas, antes de ser llamadas a servir a tiempo completo en la iglesia, trabajé como profesor y administrador universitario. Mi responsabilidad principal como profesor era ayudar a los alumnos. Perdón. Ay, santo. Laura, Ya yo la pude abrir aquí. ¿Quieres que la ponga? por favor, que yo no sé cómo darle para atrás. Y si le topo a la pantalla. Es incómodo en el celular. No te apures, yo la pongo aquí.
Le di dejar de compartir. Ok. Pero qué raro, que no te llamó. Es que Ahora no sí. tiene tu teléfono de la plata, ¿verdad? Ah, te llamó. Para que se ponga grande. Sí, mi amor, pero te lo llamaste. Así. Todavía. Uy, se puso inmenso. Ahora sí. Ahí. Dice, lo puedo poner un poquito más chiquito porque entonces mi Mire a ver responsabilidad. si en su celular, si fue que en su celular usted lo amplió, porque aquí me aparece como de un tamaño normal. Ok, Ahí se ve mejor. ahí está grande todavía, pero está bien, no te apures, dice. Mi responsabilidad principal como profesor era ayudar a los alumnos a que aprendieran por sí mismos. Un elemento vital de mi trabajo consistía en crear, calificar y brindar comentarios sobre el desempeño de los alumnos en las pruebas. Como sabrán, por experiencia personal, las pruebas no suelen ser la parte del proceso de aprendizaje que más le guste a los alumnos. Sin embargo, las pruebas periódicas son absolutamente esenciales para el aprendizaje. Una prueba eficaz nos ayuda a comparar lo que necesitamos saber con lo que realmente sabemos sobre un tema específico. Proporciona además un estándar con el cual evaluar nuestro aprendizaje y desarrollo. Gracias, Raiza. Entonces, él compara las pruebas seculares y él dice que nos ayuda a comparar lo que necesitamos saber con lo que realmente sabemos. Entonces, eso me lleva a preguntarle a ustedes, ¿qué objetivo tienen las pruebas seculares? ¿Puedes pasar la siguiente? Entonces, ¿qué objetivos tienen las pruebas o exámenes seculares? Bueno, evaluarnos, saber nuestra capacidad que tenemos, que sabemos. Gracias, Diana. Entonces, pasa el siguiente. Como él dijo, las pruebas seculares tienen el objetivo de evaluarnos y saber lo que sabemos comparado con lo que necesitamos saber. Entonces, comparándolo a las pruebas espirituales, dice aquí, asimismo, en la escuela de la vida terrenal, son un elemento vital de nuestro progreso eterno. Sin embargo, es curioso que la palabra prueba no se encuentra ni una sola vez en el texto de los libros canónicos en inglés. Más bien utilizan las palabras probar, examinar y escudriñar para describir varios modelos. Puse esa parte en azul, la de a fin de demostrar debidamente nuestro conocimiento espiritual, nuestra comprensión y devoción al eterno plan de felicidad de nuestro Padre Celestial y nuestra capacidad de procurar las bendiciones de la expiación del Salvador. Entonces, ¿qué objetivos tienen las pruebas espirituales? O, como dice ahí, examinar y escudriñar. ¿Qué objetivo tienen? Ingrid. Ingrid. Como mismo tú dijiste, es examinar qué tanto nosotros hemos avanzado. O sea, para nosotros esto nos ayuda a medir cómo está nuestra fe realmente. Eso es lo que las pruebas hacen con nuestras vidas. También podemos ver la mano del Señor en actuando, porque cuando no tenemos pruebas, cuando todo está bien, nosotros no podemos identificar que todas las bendiciones que tenemos son porque el Señor nos las ha dado. Cuando todo está bien, uno no cree que es el Señor que le está dando esas bendiciones, uno la cree que por su propio peculio, como dicen. Ajá. Uno no ve la mano del Señor, mientras que cuando somos probados sí lo hacemos. Gracias. Angie, Marte y Laura tienen la mano levantada. Buenos días a todas. Realmente es así, como dice Ingrid.
Nosotros, por ejemplo, cuando todo está bien, eh, es muy fácil glorificar a Dios, ¿verdad? Y realmente, pues, no progresamos. Es como, así mismo como unos temas específicos, ¿verdad? Unos tópicos que nos ponen en la universidad o en el colegio. La única manera que tiene el maestro de saber si nosotros dominamos el tema, pues es facilitando una prueba y un examen, ¿verdad? Algo donde tú demuestres que tú sabes eso. Eh, y asimismo, comparativamente con lo espiritual, si no recibimos las pruebas como una manera en la de nosotros demostrar nuestro progreso, vamos a decir espiritual, o nuestro conocimiento de las cosas como son, no vamos a poder participar de otras, vamos a decirlo así, de otras bendiciones que el Señor nos tiene, pero que tenemos que superar ciertas cosas para poder recibir algo más elevado. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, se nos muere un familiar, lo que sea, nosotros no llegamos a comprender realmente el plan del Evangelio. Hasta que nosotros no pasamos por una prueba similar, no llegamos a entender muchas cosas. Y aunque a mí no me ha tocado, gracias al Señor, todavía algo tan directo así, pero sí he experimentado la muerte de seres queridos muy cercanos, uno se llega a preguntar, pero ¿por qué? ¿Por qué tuvo que morir? ¿Por qué le tuvo que pasar esto a mi familia? Lo que sea. No llegamos a comprender que el plan incluye también la muerte. Entonces, es de esta manera. Nosotros vamos a ir progresando a medida que entendamos y que apliquemos los conocimientos que se nos enseñan en la iglesia. Gracias. Gracias, Angie. Laura. Yo tengo un amigo muy querido que él ha pasado por, bueno, él ha tenido muchas dificultades en la vida con diferentes enfermedades emocionales y bueno, ha pasado muchas cosas. Y un día yo estaba hablando con él y él me dijo algo que a mí me llamó mucho la atención. Él me dijo, yo no creo que yo hubiera podido aprender nada en mi vida y logrado nada en mi vida si yo no hubiera pasado por todas esas cosas que yo he pasado en mi vida. Y yo me quedé pensando en cómo las pruebas son tan esenciales para que nosotros podamos progresar en esta tierra. Yo creo que tal vez ninguna de las cosas que nosotros hemos podido aprender o progresar lo hubiéramos logrado sin este proceso de probación por el cual pasamos en esta vida terrenal. Entonces, yo creo que el propósito de las pruebas espirituales es ayudarnos a progresar para poder llegar a ser más como Dios. Gracias, Laura. Así como las pruebas volviendo a la comparación de las pruebas seculares, cuando una persona está digamos, en la universidad y va aprendiendo cosas, la única forma de demostrarlo es mediante las pruebas. Cuando yo estaba estudiando inglés, llegó un momento en el examen que yo pensé y dije, yo no tengo por qué mirar para los lados, porque es un examen de inglés que yo estoy pagando en un curso adicional, o sea, no es una materia de escuela, de bachiller, de primaria, es algo que yo tengo que demostrar lo que yo sé y en qué yo estoy gastando mi dinero. Entonces, comparando eso al mundo, la única forma de nosotros demostrarle al Señor lo que realmente sabemos sobre Él, lo que hemos aprendido, lo que hemos aplicado en la vida es mediante las pruebas. Entonces, Laura, por favor, continúa con la presentación. El ser probados y escudriñados hoy en día. En el año 2020, o mejor dicho, el año 2020 lo ha caracterizado en parte una pandemia mundial que nos ha probado, examinado y escudriñado de muchas formas. Ruego que como personas y familias estemos aprendiendo las valiosas lecciones que solo las experiencias difíciles nos pueden enseñar. Y espero también que todos reconozcamos más plenamente la grandeza de Dios y que Él consagra nuestras aflicciones para nuestro provecho. Entonces,
él mencionó 2 principios básicos que pueden guiarnos y fortalecernos al enfrentar circunstancias que nos prueban y escudriñan en nuestra vida, cualesquiera que sean: el principio de la preparación y el principio de seguir adelante con firmeza en Cristo. Me causó mucha sorpresa o mucha motivación el hecho de que él hablara del año 2020. Como todos sabemos, el año 2020 ha sido el año más probatorio. Y yo le comentaba a un amigo, le comentaba a una persona que para ser fiel en esta pandemia, en estos tiempos, tú tienes que estar bien enfocado. ¿Por qué? Porque antes, bueno, los domingos vamos a la iglesia, teníamos una responsabilidad, pero como que la persona tan así por su cuenta. ¿Por qué? Porque no hay esa supervisión, esa, ¿cómo diría la palabra? Ayúdenme. Ese control para ser fiel. Entonces, el 2020 es un año, él habla como que el 2020 es un año por el cual uno tiene que utilizar lo bueno. Por ejemplo, he visto personas que han aprendido a cocinar, que han aprendido talentos, que en vez de ¿cómo se dice esto? De sentarse en una esquina. Exacto, de quedarse rezagado. Exacto. Han aprendido cosas. Por ejemplo, mi hermana Elizabeth aprendió a hacer unos pudines muy, muy ricos, muy buenos, y se hizo de unas ventas de esos pudines y pudo crecer y ha podido comprar cosas y ha podido establecer un negocio con eso. Entonces, pasa a la siguiente, por favor, Laura. Y Delice, ¿puedo decir yo algo? pensé que los pudines eran tuyos, Delice. Yo le estoy ayudando. ¿Puedo Sí, decir Diana. algo? Claro. Eso mismo, esta pandemia ha servido para ayudarnos, para saber realmente quiénes somos. Eso estaba yo hablando con un amigo. Él es miembro, pero él es solo en su casa. Y él es un sacerdocio, y él no, o sea, no bendecía la Santa Cena para él. Y yo le decía eso mismo, es que yo decía, muchos posiblemente no vuelvan, porque ya no tenemos al obispo, ya no tenemos un discurso que nos inspire. Mira, un ejemplo, a todos hoy nos gustó la sacramental, porque el discurso estuvo muy bueno, excelente, la transmisión hoy fue buena, ¿entiendes? Hoy nos edificamos, pero eso era lo que nosotros crecimos en la pandemia, simplemente dependió de nosotros. Nosotros estábamos solos con Dios, nada más. Entonces yo me enojaba mucho con mi amigo, pero Leven, sígueme. Tú tienes la bendición de tú mismo tener los sacramentos. Muchas hermanas que no tienen sacerdocio tienen que esperar que el obispado se la lleve. Entonces eso, o sea, el 2020 es para saber qué tanta fe tenemos nosotros y qué tanto nosotros amamos al Padre Celestial. Fue frustrante para todos, doloroso, pero tenemos que sacarle lo bueno. Gracias, Diana. ¿Alguien más quiere decir algo? Hola, ¿cómo están? Bueno, entonces, como Diana decía, definitivamente el 2020 es un año es que el Señor nos está probando. Él va a saber quiénes vamos a sobrevivir después de esta. Y no lo digo literal a sobrevivir al coronavirus, lo digo a sobrevivir espiritualmente. Porque tenemos que poner de nuestra parte. Ahora debe de haber un enfoque para leer las escrituras, debe de haber un enfoque para los domingos hacer nuestras reuniones sacramentales en casa, los que tenemos el sacerdocio. Entonces, hay situaciones en las que, ejemplo, lo hacemos porque tenemos que hacerlo. Entonces no debería ser así, deberíamos de enfocarnos y de aferrarnos más al Señor en este 2020. Entonces, él ahí habla de un relato, no sé si por cuestión de tiempo lo podríamos leer, pero en resumen, él cuenta que, ¿alguien me lo podría resumir que haya estudiado la clase? No se peleen.
Bueno, Sí, yo puedo. dale, por favor. Para no tener que leer. Nada, que él y su esposa como que durante la pandemia decidieron ir a ver como las cosas que ellos tenían almacenadas en su casa. Entonces, ellos tenían cosas almacenadas por décadas que nunca le habían puesto la mano. Y especialmente como una alacena, más o menos, como que tenía muchas cosas que ellos ni siquiera sabían qué era. Entonces, ellos estaban preocupados de que pues ahí hubieran cosas tóxicas porque tenía mucho tiempo. Entonces, nada, al final ellos pudieron deshacerse de todo eso y tener quedarse con las cosas que sí servían de allí, pero eso ya hablaban de esa experiencia que tuvieron durante el COVID cuando fueron a chequear la cena de que habían cosas desde hace muchísimos años guardadas. Sí, gracias, Laura. Entonces, pasa a la siguiente página, por favor. Eso habla del primer principio que él demostró, el ser probados y la preparación. Él comparó también a ese principio al relato de las 10 vírgenes. Recordemos que habían 10 vírgenes, 5 de ellas insensatas y 5 de ellas sensatas, que se prepararon y tenían su aceite. Entonces, en el momento en que venía la llegada del novio, las insensatas querían del aceite, querían que las sensatas le dieran del aceite, y entonces las sensatas le dijeron que no. Ellas se prepararon, entonces vayan y compren, porque si yo te doy de no me va a dar ni para ti ni para mí. Entonces, él dijo, como discípulos del Salvador, se nos manda lo siguiente: preparad todo lo que fuera necesario y estableced una casa, sí, una casa de oración, una casa de ayuno, una casa de fe, una casa de instrucción, una casa de gloria, una casa de orden, una casa de Dios. Me pareció perfecto este relato para comparar con el hecho de ser probado y la preparación, porque si hay un relato que habla mucho más de la importancia de la preparación, es el de las 10 vírgenes. Él dice que de este relato aprendemos, por ejemplo, que el hecho de postergar la preparación conduce a no pasar la prueba con éxito. ¿Por qué? Porque cuando nos llega la prueba, si no estamos preparados, por ejemplo, nos va a llegar una prueba de un examen, si no tenemos lápices, si no tenemos las cosas que necesitamos, si no estamos cómodos, no vamos a poder pasar la prueba con éxito. Entonces, dice aquí, al menos en este examen, las 5 vírgenes insensatas demostraron ser solo oidoras y no hacedoras de la palabra. Para mí, la preparación es algo esencial porque no se sabe, como dicen por ahí, no se sabe la hora de la venida, no se sabe el momento en que el Señor vendrá. Entonces debemos estar preparados. No solo por la venida, sino también para las pruebas, porque cuando llega una prueba, si llega una situación difícil, como han mencionado, una muerte de un familiar, si estamos preparados, para eso nunca existe preparación, pero si sabemos, si tenemos la mente bien puesta espiritualmente, pasaremos esa prueba con éxito. Siguiente, Laura. Ese es otro relato y él tenía un amigo que se llamaba Sam. Yo le puse como el enfoque de Sam. Sam era una persona que estudiaba Derecho, si mal no recuerdo, sí. Estudiaba Derecho, entonces él lo que hacía era que cada vez que llegaba a su casa, como que se preparaba, se iba estudiando con tiempo, entonces luego cuando llegaban los exámenes, cuando llegaba la prueba, ya para él no era casi nada difícil. Incluso menciona él dice, de hecho descubrió, dale atrás, por favor. Él dice, de hecho descubrió que el periodo de los exámenes finales era una de las partes menos estresantes de su formación jurídica. La preparación eficaz y oportuna precede al hecho de pasar la prueba con éxito. Entonces, en la página siguiente, Laura, hay 2 preguntas.
¿Qué hemos aprendido durante estos últimos meses sobre los ajustes y las restricciones en el estilo de vida? Esa es una pregunta abierta. ¿Puedo responder? Por favor. Bueno, yo he aprendido que no hay nada seguro, que todo lo que nosotros creíamos y dábamos por sentado no es así. Pero si nosotros nos agarramos de Dios, eso es lo único seguro que hay en nuestra vida. Aunque parecería un tanto irónico asegurarnos y afianzarnos de algo que alguno diría, ni tú lo puedes ver, ni lo puedes tocar, ni puedes saber con qué viene. Pero en verdad, eso es lo único seguro, porque la pandemia nos ha enseñado en estos 9 meses que nada de lo que nosotros dábamos por sentado, absolutamente nada, está seguro, salvo agarrarse de Dios para que Él nos dé la fuerza necesaria y la inteligencia para poder sobrevivir en estos tiempos. Gracias, Raiza. ¿Alguien más? Yo, ¿se escucha? Sí. Que no Sí, puedo vocear mucho. escuchamos. Gracias. Una de las cosas que he aprendido es que el Señor ha preparado la vía a sus santos desde antes de que pasen las cosas. Y el Señor nos fue preparando, muchas personas no nos dimos cuenta o simplemente no quisimos aceptar. Pero el Señor nos ha preparado desde, con sus libros, con las conferencias, con todas las cosas, para que nosotros como santos, porque esta es una iglesia de orden, y el Señor no nos va a dejar a la deriva. Y el Señor quiere que nosotros aprendamos cada día más para que podamos ser fuertes. Así como yo he escuchado todas las pruebas que ustedes han hablado y demás. Entonces el Señor va ajustando nuestra vida. Y el Señor quería que en esta pandemia, en estos meses, aprendiéramos más de la familia, aprendiéramos más de la iglesia por nosotros mismos, no por mensajes aprendidos, por mensajes que escuchamos en la iglesia, sino porque nosotros queremos escudriñar, porque nosotros hemos buscado, no por medio de otra cosa. Entonces, el Señor nos preparó con las clases, con fe en Dios, nos preparó. Tenemos virtualmente escrituras, tenemos cosas que nos preparan y nos fortalecen. Entonces, estos meses el Señor nos invitó a que nos fortalezcamos y que nos ajustemos a los nuevos cambios que hay en el mundo. Ya. Gracias, Joeni. Estos últimos meses sobre el estilo de vida, yo he aprendido que todo se puede, de una forma u otra. Hemos visto cómo las escuelas, incluso las iglesias, hemos podido reunirnos, que antes no lo hacíamos, antes no podíamos organizarnos de esa forma porque quizás no se había ideado, no se veía la necesidad, pero todo se puede. El estilo de vida ha cambiado un poco, hay más restricciones, es un poquito más difícil, hay una persona que quizás tú quieres darle un abrazo y no puede, o tú quieres salir a disfrutar en un lugar y no puedes porque tienes que cuidarte, pero hemos aprendido a valorar más, a valorar a las personas que tenemos al lado y a valorar todas las cosas que teníamos antes que quizás no la aprovechábamos. Entonces, ¿qué necesitamos mejorar en nuestra vida en el aspecto espiritual, físico, social, emocional e intelectual? Esa pregunta no necesariamente tienen que responderla, pero pueden, si quiere, guardarla para sí misma, para que la estudien y la escudriñen. Deberíamos de pensar eso, de qué necesitamos mejorar en nuestra vida. Este año es un momento para sentarnos, quizás con una agenda y anotar las cosas que necesitamos mejorar, ya sea espiritualmente,
física. He visto que algunas personas en este año han decidido, qué sé yo, aumentar de peso o han aumentado de peso. Hay otras que han decidido hacer ejercicio y tener buena salud. En el aspecto emocional, hay personas que no lo han llevado con bien, o sea, no le ha ido bien. Tenía un amigo joven, ¿de cuántos años? De 21 años, porque le dio un infarto de 21 años. Él estaba enfermo de otra cosa que no tenía nada que ver con coronavirus, pero eso fue a principio de la pandemia, pero por el aislamiento lo tenían en un cuarto cerrado y duró casi 2 meses en un cuarto. Él tenía problema en un pulmón. Entonces sabemos que los pulmones con el coronavirus no pueden, debe de cuidarse mucho, entonces no lo dejaban salir, le entró una depresión y se murió. Entonces, si no nos sentamos, si no evaluamos qué necesitamos mejorar, no podremos arrancar. Entonces, Laura, continúa con el segundo principio, por favor. El segundo principio es el ser probados y seguir adelante con firmeza en Cristo. Dice, en una ocasión asistí a un funeral de un joven misionero que murió en un accidente. El padre del misionero habló en el servicio y describió el dolor de la inesperada separación terrenal de su hijo amado. Declaró con franqueza que personalmente no entendía las razones ni el momento de tal evento. Sin embargo, siempre recordaré que ese buen hombre también declaró que sabía que Dios conocía las razones y el momento de la muerte de su hijo, y eso era suficiente para él. Dijo a la congregación que él y su familia, aunque afligidos, estarían bien. Sus testimonios permanecían firmes e inquebrantables. Concluyó con esta afirmación: quiero que sepan que en lo que respecta al Evangelio de Jesucristo, nuestra familia está totalmente entregada a él, totalmente. Aunque la pérdida de un ser querido fue dolorosa y difícil, los miembros de esta valiente familia estaban preparados espiritualmente para probar o demostrar que podían aprender las lecciones de importancia eterna a través de los sufrimientos. Este relato me gustó mucho porque a veces hay personas así. Eso me hace recordar a la muerte del presidente Morla, que hubo una persona que se acercó como a decirle lo mal que se sentía a la esposa, y en ese momento ella como que, yo no recuerdo bien quién fue, yo siempre recuerdo la parte donde ella le dijo a esa persona que él la iba a estar esperando allá, como quien dice, ese es mi esposo y él me va a estar esperando allá. O sea, hay veces como que tú quieres decirle lo mal que te sientes a esa persona y esa persona te da fortaleza a ti en vez de tú darle fortaleza a él. Entonces, en ese caso, esa persona estaba preparada. Se preparó espiritualmente para aceptar la voluntad de Dios. Y es muy contradictorio, es difícil la teoría a la práctica. Porque yo personalmente ni siquiera quiero mencionar el hecho de que un ser querido mío se me vaya. Pero si estamos preparados, como dice la Escritura, no temeremos. Siguiente, Laura. Entonces, si alguien quiere decir algo más, estoy finalizando casi. Es el momento. No veo manos levantadas, pero para no seguir como corre camino. No, está bien, el tiempo está casi acabando. Ok. Entonces, ya. Entonces, por último, para mí este discurso no tenía desperdicio. Cada parte era como un manjar. Les pasa como que flaquean en sus testimonios. Ha pasado también con élderes, misioneros que han
han muerto en el campo misional y realmente la familia no asimilan ese suceso tan difícil. Y realmente no los juzgo ni, ¿verdad? No somos quienes, pero es por ello que el Elder Bernard en ese discurso nos invita a nosotros prepararnos para esos exámenes, ¿verdad? Sabemos que nunca nos vamos a preparar para la partida de un familiar, pero sí como dijo Idelice, de la parte de la clase, ellos estaban muy afligidos, pero fortalecidos en todo lo que tiene que ser en la parte espiritual, ¿verdad? Si nos afianzamos en el Evangelio, pues las cosas que se nos sobrevengan, vamos a tener la fortaleza para nosotros asumirlas y salir adelante. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, gracias Angie. Entonces, él nos manda a confiar en el Señor y él dice ahí que la fidelidad no es el ser insensato ni fanático. A veces consideramos la persona que es excesivamente fiel, lo tachamos como fanático. Dice que que más bien es depositar nuestra confianza en el Señor. La siguiente, Laura. Esta parte también es otro, él citó al presidente Holland, sí. Él citó al presidente Holland que en una ocasión él dio una charla y entonces él le preguntó que él terminó la charla, ¿verdad? Y le preguntó que si le quería decir algo a los jóvenes. Y entonces él respondió, estamos presenciando un movimiento cada vez mayor hacia la polaridad. Las opciones de un terreno intermedio para nosotros, los santos, de los últimos días se eliminarán. Lo intermedio del camino desaparecerá. Si solo se mantienen a flote en la corriente de un río, van a llegar a cualquier sitio, simplemente a donde los lleve la corriente. Seguir la corriente, seguir la marea a la deriva no será suficiente. Hay que elegir. El no elegir es una elección. Aprendan a elegir ahora mismo. Esa parte también me encantó. El hecho de no... Te iba a mencionar, disculpa, te iba a mencionar que esa parte me encantó, porque a veces pensamos que si no tomamos ninguna decisión o no vamos a ningún bando, nada, no elegimos y está bien, y no es así. El no elegir también es una elección. El tú quedarte neutro es una elección. O sea, me recuerda una frase que leí que decía que para que el mal triunfe, solamente había que las personas buenas no hacer nada. Y es así. Gracias, Ingrid. Por último, él terminó con su testimonio y me gustaría también terminar con el mío, de que yo sé que Jesucristo vive, sé que Él nos ama, sé que Él nos dio el albedrío para que elijamos. Y debemos, y también siempre sé que después que ya somos miembros de la iglesia hay que elegir entre lo bueno o lo mejor. Ya lo malo no debería de ser una opción para nosotros. Sé que estos son tiempos difíciles y tenemos que usar el tiempo haciendo cosas productivas, haciendo cosas buenas, aprendiendo algún talento, haciendo crecer nuestra valía que tenemos como mujeres o como personas. Sé que el Señor nos ama inmensamente y Él nos da pruebas, o mejor dicho, nos permite que pasen situaciones para nosotros demostrar nuestro conocimiento, para nosotros ser diferentes. Conozco personas que han pasado por mucho en esta vida y son las personas más fuertes y más valientes que he conocido. Este es mi testimonio, esta es la clase y la comparto con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias. Maravillosa lección, Ide. Muy buena. Muy bueno, muchas gracias. Y gracias también a todos ustedes por participar Laura, en la clase. Discúlpame, Sí, dime. regálame un segundo. Claro.
chicas, a las madres, hoy tenemos es para toda la familia, pero hay un devocional, lo estamos organizando la presidencia de la primaria, es para padres, niños y líderes, pero todos están invitados porque es familiar, no se lo pierdan porque lo estamos organizando con mucho amor, vamos a culminar una actividad que teníamos, que se llama Pintando el Evangelio, entonces hoy culminamos con la actividad. Espero que puedan asistir. Ya, gracias, ¿Qué Laura. hora es, Diana? A las 6, perdón, a las A las 6. 6. Ok. A ver, ya saben. Vamos a tener esa actividad hoy a las 6. Muchas gracias, Diana. Y a todas por participar en la clase hoy. Vamos a finalizar con una oración que nos la va a ofrecer Raiza. Y nos vemos entonces en la próxima clase. Amado y bondadoso Padre Celestial, te agradecemos infinitamente habernos dado la oportunidad de abrir nuestros ojos y estar vivos en el día de hoy. Te agradecemos de corazón la oportunidad que nos ha dado de poder estar con nuestros hermanos en el día de hoy, aunque sean a distancia, pero escucharlos, conversar y poder compartir acerca de ti. Te pedimos que nos dé la fortaleza necesaria para poder seguir adelante en tu camino y poder convertirnos cada día en mejores personas, que es, a final de cuentas, lo que tú quieres para nosotros. Permite que este día sea delicioso para todos. Bendice a tus líderes y gracias por todas las bendiciones que nos da cada día, a pesar de las adversidades y las pruebas, pero sabemos que es para mejorarnos y poder estar contigo en el postre día. Todas estas cosas las compartimos contigo. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Gracias, muy buena clase, Idelice. Gracias. Y le dice muy buena Gracias. clase. De verdad. Excelente, excelente lección. No quise compartir Gracias. mis Tenga buen pruebas día. porque dice que yo hablo mucho, pero excelente Ay, lección. Ay, sí, Bye. Raiza se robó el show. Chao. Las amo. Ay, te quiero, Raiza, bye. Bye, Bye, chao. bye. Bye, Chao. Raiza. Oh, bye. Bye a todas. Gracias, Ide. Bye.